Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast. Yo soy Vanina Villar. Yo soy Abril Gámez. Yo soy Sofía Gómez. Yo soy Alexa Morales. Y hoy vamos a estar platicando del dilema ético que es la prostitución y el trabajo sexual en general. Para empezar, voy a dar un poco de contextualización sobre la prostitución, empezando por la definición. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se le conoce como trabajo sexual a toda actividad sexual llevada a cabo por mujeres u hombres, adultos y jóvenes, cuyo objetivo sea el de obtener dinero o bienes a cambio del servicio prestado, sea de forma regular u ocasional. Continuando con un poco de contexto histórico, hay registros históricos donde se evidencia la presencia de la prostitución. En ejemplo, podría ser el Código Hammurabi, que se remonta a la antigua Mesopotamia, donde las mujeres que ejercían esta labor, el código lo que hacía era que regulaba sus derechos de herencia. También en civilizaciones como Babilonia existía la obligación de que las mujeres acudieran al templo de Ishtar y participaran en relaciones sexuales con extranjeros como una forma de hospitalidad, y a cambio se les brindaba una compensación simbólica. Respecto a la prostitución masculina, predominaba entre hombres adolescentes y muchos de ellos eran esclavos, ya que los hombres libres arriesgaban la pérdida de sus derechos y se dedicaban a esto en la edad adulta. A pesar de esto, la homosexualidad no era ilegal, solo se censuraba la transacción monetaria en estos casos. Tanto en la antigua Roma como en la antigua Grecia, la libertad sexual era amplia y abarcaba diversas formas, incluyendo la homosexualidad. Se valoraba la belleza del cuerpo humano encima del género de las personas. En Roma, la prostitución era legal y además los hombres de alta posición social podían relacionarse con prostitutas de cualquier género sin enfrentar juicios morales, siempre y cuando se demostrase que tenían control y moderación en sus encuentros sexuales. Además, las prostitutas romanas solían ser mujeres independientes y en ocasiones eran influyentes, aunque estaban identificadas por usar vestimenta púrpura y debían pagar impuestos por su labor. En el ámbito de Latinoamérica, entre los aztecas existía un lugar que era controlado por las autoridades políticas y religiosas, y este permitía la prostitución. Este recinto constaba de habitaciones alrededor de un patio central y era considerado como la casa de las mujeres. Este sitio se llama Cihuacali. Con el tiempo, en la época moderna, las prostitutas se denominaron cortesanas. Este es un término que aún se utiliza en algunos países de Asia en la actualidad. Ya con este contexto histórico, a continuación daré algunos datos actuales acerca de la prostitución obtenidos de la página oficial de la Secretaría de Economía del Gobierno de México. Actualmente, la población ocupada en este oficio son cerca de 3.12 K de personas. El 100% de ellos son trabajadores informales y la edad promedio de trabajadores dedicados a la prostitución es de 28 años. La fuerza laboral se distribuyó en 38.8% de los hombres con un salario promedio de 4.29 K de pesos mexicanos y el 61.2% de mujeres con salario promedio de 15.5 K en pesos mexicanos. Y los mejores salarios se obtuvieron en Coahuila, Chiapas y Veracruz. Para finalizar, según datos recientes, indican que el salario ha bajado un 67% y el número de personas dedicadas a la prostitución incrementaron, sumándose 192 personas, haciendo un total de 3.12K. Con esto concluye el primer bloque, que es la parte de la contextualización, y ahora continúo con mis compañeras que van a hablar sobre los derechos y legislación en el bloque 2. Para hablar de los derechos humanos dentro de la prostitución, primero tenemos que pensar que la prostitución y el trabajo sexual es algo muy debatido. Muchas personas creen que no es un trabajo digno, que solo es una manera de explotar a las mujeres y personas que participan en este, y que no se le debería de dar mucho pensamiento, no deberíamos razonar mucho sobre este trabajo. Otras personas creen que sí es un trabajo digno y que deberían de estar protegidas las mujeres. Hay que reconocer el trabajo sexual como algo que las personas hacen, no importa si es un trabajo digno o no. Y ya a la hora de reconocerlo como algo que las personas hacen por dinero, ya podemos enfocarnos mucho en los derechos humanos que tienen que ver. Muchas personas, al pensar dentro de los derechos humanos que tienen que ver con la prostitución, normalmente piensan en lo que es
la discriminación, la dignidad, la salud y la estigmatización. En general, esto está bien, ya que muchas veces las personas que se dedican al trabajo sexual experimentan explotación laboral, no tienen acceso a condiciones laborales seguras, viven discriminación y estigma de sistemas de salud y de otras personas. Y ya que en muchos lugares esto es ilegal, no se puede hacer algo para combatir esto, combatir la violación de los derechos humanos. Para hablar de la prostitución en varios países del mundo, tomaremos como en cuenta a México, a Holanda y a Suecia, estos dos últimos que tienen un sistema interesante de cómo tratar el tema de la prostitución. En México, la prostitución como tal no es ilegal, pero los proxenetas, que son las personas que toman el dinero de las prostitutas y manejan su trabajo, está completamente prohibido. Esto también tiene que ver con el tráfico humano y la trata de personas para explotarlas sexualmente. Pero, como todos sabemos, en México, aunque el proxenetismo sea ilegal, aunque la trata de personas sea ilegal, muchas veces nadie hace nada sobre esto. En la mayoría de los casos nadie hace nada sobre esto. Para hablar de Suecia y Holanda, más que nada nos vamos a enfocar sobre los modelos que tienen al tratar el trabajo sexual. Es un caso muy interesante con Holanda, porque ellos ven la prostitución como un trabajo digno. Ellos se enfocan y se aseguran de que la persona que está trabajando sexualmente tenga mínimo 18 años de edad, además de brindarles salud, bueno, ayudarlas con el sistema de salud y darles varios tests de salud para que estas personas estén bien. En Suecia, la prostitución como tal no es ilegal, pero el comprar actos sexuales lo es. Esto puede herir mucho a las personas que realizan el trabajo sexual porque más que nada lo hacen para obtener dinero. Y si nadie te quiere comprar esos actos porque es ilegal, ¿de dónde vas a sacar el dinero? En mi opinión, deberíamos enfocarnos más en un sistema como el holandés, ya que este se asegura de que las personas que trabajan, bueno, que realicen trabajos sexuales tengan salud, estén seguras y puedan trabajar como les nazca. En este bloque 3 les hablaremos sobre casos de prostitución reales. En esta ocasión, 5 sexoservidoras del norte de México que hablaron de su vida dentro del negocio del placer sexual. No hablaré sobre los 5 casos, sino más bien daré, pues, en general comentarios sobre lo que estas chicas decían, de las cuales no está su nombre real. Por ejemplo, Violeta, la cual ella empezó trabajando como policía de tránsito, después hacía tortillas para mantener a sus hijas, pero desafortunadamente tuvo que hacerse cargo de otras 3 hijas de su hermana que había sido metida a la cárcel. Por lo tanto, tenía 5 niñas a su cuidado y los gastos no le daban. Esto la llevó a prostituirse y a bailar en este bar. Y bueno, a pesar de que ella comenta que se gana muy bien una cantidad de dinero, pues también comenta que le gustaría trabajar en otra cosa. Sus hijas saben que trabaja en eso, pero ella dice que quiere lo mejor para ellas y a pesar de que sí, el dinero es bueno, gana lo que no ganaría en un mes de sueldo en un trabajo normal, pero ella comenta que le gustaría estar en otra cosa. Tenemos a otro caso como Rubí, la cual ella se comenzó a prostituir no por el dinero, sino por el crack, sino porque quería comenzar a drogarse y se volvió adicta y no lo pudo dejar. En otros casos, pues en realidad a las chicas, las propias chicas comentan que solo estando borrachas es cuando pueden subir a bailar y acostarse con los clientes. De no ser esto posible, sienten vergüenza o se molestan con los clientes. También dicen que no es muy higiénico salir con ellos y que pues tristemente la mayoría de las veces les tocan clientes que pues tienen gustos extravagantes y realmente, aunque todas ellas están ahí por voluntad, todas ellas también dicen que les gustaría estar en un lugar mejor.
Pasando al bloque 4, comentaré algunas posturas y perspectivas respecto al trabajo sexual. En este podcast abarcaremos tres principales, ya que las posturas en torno a este tema son muy diversas y variadas, y si abarcáramos todas las posturas existentes no terminaríamos nunca. Empezamos con la postura feminista. La mayoría de las feministas se oponen al trabajo sexual, con el argumento de que se denigra a la mujer, siendo una forma de explotación sexual, violando los derechos humanos de las mujeres, así como una forma de violencia de género. Además, esta perspectiva menciona que la prostitución es una expresión del sistema patriarcal, oprimiendo a las mujeres y viéndolas como objetos sexuales. La siguiente postura que abarcaremos será la postura libertaria. Esta nos habla acerca de que las personas deberían de tener la libertad de elegir si quieren ejercer este oficio o no, si quieren participar en el trabajo sexual y de qué manera hacerlo. En esta postura se argumenta que las personas adultas son lo suficientemente maduras y deberían de tener derecho a decidir. Hago énfasis en adultas en la argumentación de los libertarios, ya que en el trabajo sexual existe algo llamado trata de personas, trata de blancas y prostitución infantil, las cuales caen en la categoría de explotación sexual y de la cual usualmente son víctimas generalmente menores de edad, es decir, adolescentes y niños, por lo cual, estando en esta posición, no pueden decidir. Finalmente, la postura religiosa. Esta realmente varía dependiendo de la religión de la persona, como por ejemplo el Islam o el cristianismo, donde estos dos están totalmente en contra del trabajo sexual, ya que se ve como algo moralmente incorrecto y reprobable. Se suele argumentar que el ejercer la prostitución es una violación a la castidad y a la santidad del matrimonio, así como también al amor de hombre y mujer. Agregando a esto que las religiones suelen tener reglas y códigos éticos y morales que prohíben la actividad sexual prematrimonial y la infidelidad. Como mencionaba mi compañera, existen diversas posturas respecto a la prostitución, las cuales nos llevan a preguntarnos cuáles de estas son las más éticas y si realmente brindan soluciones. Se han generado bastantes debates en torno a ello, pues la prohibición de estos actos no evita que sigan pasando. Algunos países siguen teniendo resultados con la regulación, pero son mínimos. Sin embargo, la opción de legalizar y regular no nos garantiza realmente que las condiciones de trabajo de todas estas mujeres tengan una mejora, tomando en cuenta también que la mayor parte de los casos de la prostitución incluyen violencia y explotación. Otra postura más política resulta en que una gran parte de la población cree que este dilema puede ser resuelto por medio de la legislación, sin tomar en cuenta los aspectos éticos bastante amplios. Dependiendo de la persona a la que se le pregunte, se conseguirá una respuesta distinta respecto al tema, dándonos un campo bastante amplio sobre lo que se considera ético en nuestra sociedad y cómo se toman las decisiones. Entre si se trata de la autonomía y consenso de la persona o si está más dirigido a un acto de violencia y explotación, tanto la sociedad como sus gobiernos deciden priorizar cosas muy distintas. Ahora en el bloque 5 exploraremos los conceptos clave que influyen en esta conversación, los cuales son legalidad, violencia, equidad y ciudadanía civil, estos sacados de la síntesis conceptual vista en clase. A su vez, voy a relacionar estos conceptos con las materias DAFI, Ser Universitario y Antropología. Cuando miramos el dilema ético que presenta la prostitución y el comercio sexual, nos encontramos con una encrucijada. Nos preguntamos por qué permitir o no permitir estas prácticas. Desde la perspectiva de ser universitario, se trata de comprometernos con la verdad y la responsabilidad social, trabajando para construir una sociedad que ofrezca opciones y oportunidades más equitativas. Por otro lado, desde la antropología, podemos preguntarnos cómo las diferentes culturas han abordado históricamente estas prácticas y qué significado han atribuido a la sexualidad. La reflexión sobre quiénes somos como seres humanos y el sentido que damos a la vida puede influir en nuestras opiniones sobre la legitimidad de estas prácticas. En última instancia, este diálogo nos invita a considerar la posibilidad de brindar derechos que protejan a las mujeres que se dedican a la prostitución, garantizando su seguridad y dignidad. Ahora, pasando un poco a los conceptos, hablemos ahora de violencia. Bueno, pues la violencia implica el uso de la fuerza física o psicológica para causar daño o incluso someter a alguien. Y pues bueno, las personas que ejercen la prostitución pues en muchas ocasiones se enfrentan situaciones violentas, ya sea por parte de los clientes o los proxenetas. El dilema ético involucra cómo abordar y prevenir la violencia en esta industria, garantizando la seguridad y protección de quienes la integran. Ahora con legalidad, pues la legalidad se refiere al estado de cumplir con las leyes y regulaciones establecidas
por el gobierno o una autoridad. Y pues en la prostitución, pues la legalidad varía en todo el mundo. Como ya comentamos en los bloques anteriores, pues algunos países la han legalizado, mientras que en otros es ilegal o existe pues clandestinamente, por así decirlo. Entonces, pues aquí radica la moralidad de criminalizar o legalizar una actividad que, pues para algunas personas es una elección individual. Esto nos lleva a la equidad, que se refiere a la justicia y la imparcialidad al tratar a las personas, asegurando que todos tengamos oportunidades justas. Y pues aquí el debate ético pues incluye que la equidad en el acceso a derechos y protecciones para las personas que trabajan en la prostitución. Se cuestiona aquí si las leyes actuales y la sociedad proporcionan un trato equitativo a quienes eligen pues esta profesión. Y por último, pues esto también nos lleva a la ciudadanía civil, pues esto es la condición de ser miembro de una comunidad o sociedad con derechos y responsabilidades. Y la ciudadanía civil de las personas que ejercen la prostitución siempre se ve afectada por las leyes y las regulaciones que rigen, entre comillas, su trabajo. Entonces, el dilema ético implica cómo garantizar la plena ciudadanía civil, incluidos los derechos laborales, humanos y todo para aquellos que deciden ejercer este trabajo. Comenzando con el mismo concepto de ética, nuestra ontología nos brinda mucho más que nos ayudan a complementar nuestras posturas en este tema. La ética es un concepto independiente de la ley y es aquella que nos guía a formar un criterio en el cual cada persona comienza a considerar ciertos actos como buenos o malos, independientemente si estos se relacionan a crímenes o si conlleva algún tipo de castigo. Continuando con otro de los conceptos más básicos e importantes relacionados a nuestro dilema, es la libertad. La mayoría cuenta con una definición errónea sobre lo que realmente trata el ser libre, pues no significa que podamos andar por la vida haciendo lo que nos plazca. Se trata de posibilidades y disponibilidad de la realización de un acto. Aquellas elecciones que realizamos diariamente forman parte de nuestra libertad, teniendo por supuesto un límite al cual, igual que la ética, no es precisamente legal. Existen diversos tipos de posibilidades que nos ponen este límite a nuestra libertad, los cuales van desde lo económico hasta lo ético. Esto nos lleva a nuestro siguiente concepto, el acto moral. Este concepto es más subjetivo, pues se elige por la persona al momento de actuar. Por medio de nuestro juicio ético es como vamos a decidir si estas acciones son moralmente buenas o malas. Dependiendo de nuestro objetivo y naturaleza del acto es como cambiará la moralidad de este. Regresando a nuestro dilema, estos conceptos nos ayudan a obtener una visión más amplia, pues lograremos entender en cierto nivel las posturas de aquellos que se oponen a la legalización o simple realización de este acto, y de aquellos que consideran más la regularización como una solución a este problema, además de comprender también la posición de aquellas personas involucradas en este tipo de trabajos. La antología complementa nuestro criterio haciéndonos más conscientes de estos conceptos y cómo funcionan en nuestras vidas. La problemática ética de la prostitución es un tema muy complejo y difícil de explorar. Aunque muchas personas pueden verlo como algo negativo hacia la mujer o algo positivo que puede empoderarla, hay algo que es claro. Nos debemos enfocar en el bienestar de la mujer. Debemos ver este tema mediante los derechos humanos e implementar políticas que protejan a la mujer, aunque tenga que tomar esta decisión tan difícil. Políticas como la del sistema holandés, que se enfocan en el bienestar de la mujer, que tenga salud y que esté protegida. La prostitución es un tema muy difícil y más que nada no tenemos que enfocarnos en cómo detenerla. En lo más que nos podemos enfocar ahorita es en cómo ayudar a las personas que están involucradas en ella.